Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy toca cartonaje. Empezamos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser en cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor cortar 3 piezas, 2 iguales de 24,5 por 24,5 centímetros y otra más de 24,5 centímetros por 10 centímetros. Pasamos a forrar el exterior de nuestra caja, que son estas 3 piezas, porque va a tener forma de libro. Esto luego va a ir así, esta será la base, el lomo y la tapa. Y lo voy a hacer con cartulina. Para pegarlos yo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Extendemos la cola y nos aseguramos que esté en toda la superficie. Vamos a dejar un margen de un par de centímetros alrededor. Pasamos a pegar la siguiente pieza que yo ya le he aplicado cola, que va a ser el lomo. Lo vamos a pegar aquí y vamos a intentar llevar la misma línea horizontal de la primera pieza, pero entre ellas voy a dejar medio centímetro de distancia. Yo voy a utilizar esta pieza en forma de T que me ayuda a mantener la horizontal y la vertical. Cortamos el sobrante de cartulina dejando ese margen de un par de centímetros más o menos. Cortamos las esquinas en diagonal y vamos a dejar un margen de 2 milímetros entre la cartulina y el cartón, para cuando peguemos el sobrante hacia adentro la esquina se quede bien forrada. Y ya pasamos a pegar el sobrante de la cartulina hacia adentro. Empezaremos por los lados más largos. Aplicaremos la cola, iremos dándole forma a la cartulina y pegando hacia adentro. Y marcaremos con una plegadera ese medio centímetro que hemos dejado entre cartones. Y antes de pegar los lados más cortos, recordar esos 2 milímetros que dejamos en las esquinas en la cartulina, pues las vamos a doblar hacia adentro para conseguir un buen acabado. Para forrar el interior solamente va a ser necesario forrar este lado de aquí, que será la tapa, y un cachito de lomo. El resto no, porque no se va a ver. Entonces cortaremos una pieza en cartulina que sea un pelín más pequeña que nuestra tapa, un par de milímetros, para que no sobresalga por ninguno de los lados. Y el ancho de esta pieza que cubra esta pieza de aquí, la tapa, y un par de centímetros del lomo. Aplicamos la cola en la parte de la tapa y pegamos. Y antes de pegar esta parte de aquí, para que no nos dé problemas a la hora de abrir y cerrar la tapa, primero vamos a darle forma a la cartulina con este hendido que le hicimos aquí, pero en este lado de aquí. Le vamos a dar forma despacito, sin presionar demasiado, y después ya pegaremos esta solapita. Y ahora ya pegamos lo que nos queda. Las siguientes piezas que necesitamos para los laterales: 2 de 10 centímetros de alto por 24 centímetros de largo y otras 2 también de 10 centímetros de alto por 23,5 de largo. Vamos a forrar estas 4 piezas que hemos cortado, que son los laterales de nuestra caja, y hay 2 maneras de hacerlo. Una, que sería una tira larga de cartulina, poner una pieza al lado de otra, como hicimos con esta de aquí, o como voy a hacer yo, que va a ser forrarlas individualmente. Lo hago así porque quiero aprovechar restitos y trocitos de cartulina que tengo por ahí. Así que vamos a empezar a forrar pieza a pieza. Con cola blanca pegamos nuestro cartón a la cartulina. Y vamos a quitar el sobrante de 3 de los lados, dejando una pestaña en uno de los lados largos. Y esta pestaña la pegaremos hacia adentro. Esa será la parte de arriba del lateral. Vamos a pegar los laterales, pero antes en estos lados de aquí
Bueno, la caja va a ir así, cerrada de esta manera. Bueno, pues en estos dos lados de aquí, que son los más largos, estas piezas van a ir aquí, una a cada ladito, que son las que miden 24 centímetros de largo. Vamos a marcarle aquí y aquí medio centímetro para ayudarnos a pegar las piezas. Y vamos a empezar pegando la que mide 23,5 de largo, que la vamos a pegar aquí en el lomo. Colocamos en ángulo recto esta estructura y vamos a centrarla en este lado de aquí, dejando el mismo espacio por aquí, que es de medio centímetro. Siguientes piezas, estos dos laterales de aquí, que son los que miden 24 centímetros de largo. Y vamos a dejar esta parte que hemos forrado para la parte de fuera. Y nos vamos a guiar de la marquita que hicimos aquí de los medio centímetros, porque de aquí hacia adentro pegamos el cartón. Y lo mismo con el otro lado. Y por último, la pieza que nos queda, que pondremos la cola en los dos cantos y en la parte de abajo. Y para rematar estos cantos del cartón y reforzar también los laterales, cortamos unas tiritas, el ancho que sean de unos 5 o 6 centímetros y el alto de 10 centímetros. Hacemos una marca a la mitad y la doblamos y la vamos a pegar aquí, en cada esquinita, en esta y en esta de aquí. Para forrar el interior vamos a cortar las siguientes piezas. Para los laterales, para estos dos de aquí, una pieza que cubra la altura de cada lateral y le daremos 1 centímetro de pestaña, que es esta pieza aquí, que doblaremos y pegaremos una aquí y la otra en este lado de aquí. Y otra pieza para este lateral de aquí, lo mismo, la altura que mida nuestro lateral, 1 centímetro para hacer una pestaña a la base y 1 centímetro más a cada lado para hacer la pestaña y cubrir las esquinas, que es esta pieza de aquí. ¿Veis? Que tiene estas pestañitas aquí de más y en la de abajo. En esta pieza cortaremos las esquinas pasando por donde las líneas se cruzan. Pegaremos primero esta pieza en este lateral de aquí del frontal y después las otras dos. Y para la base un cuadrado que la cubra por completo. Como yo estoy utilizando restos del color marrón, no tengo suficiente para toda la base, así es que he utilizado otro color. Las siguientes piezas que vamos a cortar son en un cartoncillo que sea muy delgadito, os sirve el de caja de galletas o de cereales o caja de pizza. Piezas para los laterales, una para cada uno de ellos y una para la tapa. La de la tapa tiene que medir 23,5 por 23,5. Y para los laterales tienen que medir 9,5 de alto por 23,5 de ancho. Y las vamos a forrar con tela. Para los laterales voy a utilizar esta que es en un color crudo, es bastante gordita, pero si la tela que vais a utilizar es finita, es un algodón finito, os interesa que el fondo de lo que vayáis a forrar sea de un color clarito, para que no traspase el color del cartoncillo a la tela. Si vuestro cartón es de un color más oscuro, pues le pegáis primero un folio en blanco y ya encima lo forráis. Y como me habéis visto hacer ya un montón de veces, aplicamos la cola y le extendemos bien. Pasaremos por encima de la tela una toallita húmeda para ayudarnos a que se nos pegue bien la tela y si se nos mancha por un exceso de cola, retirarla antes de que se seque. Y el sobrante que le he dejado de un par de centímetros lo pegaremos hacia adentro.
Para esta otra pieza que va a ir en la tapa voy a utilizar esta otra tela que tiene un diseño de una motocicleta, una Vespa retro y que me encanta. Pero antes de pegarla vamos a cortar guata o floca. Yo tengo este trocito, es bastante gordita, pero la que es más finita también nos sirve. Le vamos a poner un poquito de cola por el centro y la pegamos. Cortamos lo que veamos que nos sobra y entonces ya podemos forrar con la tela. Colocamos nuestra tela en su sitio y ya vamos pegando el sobrante de la tela hacia adentro y nos vamos ayudando de unas pinzas. Una vez ya tenemos seca la cola, nos pasamos a la máquina de coser. Y en esta ocasión no le voy a dar una vuelta solo, sino le voy a dar dos. Una que sería el pespunte normal en recto y la segunda iré haciendo unas ondas pasando por encima de la vuelta anterior para que quede así como un pespunte doble. Cuando vamos a coser sobre cartulina, cartoncillo o cartón gris o contracolado, lo más importante es la calidad del hilo, que sea de poliéster y de muy buena calidad. Si utilizamos un hilo comprado en un bazar, se nos romperá. Os lo digo por experiencia. Una vez ya cosidas todas las piezas pasaríamos a pegarlas, pero si queréis colocarle un tirador a la caja, ahora es el momento. Yo tenía este aquí que me gustaba su forma, así que yo me he sacado una plantilla en cartulina, lo he colocado, le he repasado el perfil y ahora se la voy a forrar por un lado y por el otro con polipiel en marrón. Lo voy a pegar por los dos lados y cuando se seque la cola le pasaré un pespunte todo alrededor y será el momento de coserlo a esta pieza de aquí que va en el frontal de mi cajita. Eso en caso de que queráis hacerle algún tirador. Y ahora sí que ya vamos pegando las piezas. Y vamos a colocar en el borde superior unas pinzas y por los laterales cinta de carrocero. Así se nos pegará en su sitio y no se nos moverá hasta que la cola se seque. Y este es el resultado. Con su tirador, laterales forrados y la tapa mullidita, que me encanta. Igual que esta, he hecho esta otra, pero ni le he hecho el pespunte en las piezas enteladas, ni tampoco le he puesto tirador, pero también queda muy chula. En ellas podemos guardar infinidad de cosas. Casa ordenada y decorada. Espero que os guste la idea de hoy y si es así me ayudaría muchísimo que deis dedito arriba al vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.